Bienvenidos a este momento de reflexión que todos los días compartimos con ustedes, siempre con el deseo de que sea de mucha utilidad para su vida personal, para su vida de fe. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión a partir de una fiesta muy importante que se celebra en la iglesia. Es precisamente el nacimiento de San Juan Bautista. Este personaje bíblico fue muy importante en la historia bíblica, especialmente en la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Su misión fue dar testimonio de la luz en el umbral de los tiempos nuevos, cuando estaba empezando, anunciando ya, preparando la venida del Salvador. Jesús mismo, cuando se refirió a él, lo llama como el más grande de los hijos nacidos de una mujer, entre los nacidos de una mujer. Entonces es un personaje muy importante. También pues muchos familiares, o quizás tú, lleven este nombre. Es un nombre muy popular entre nuestras familias, en nuestros países, Juan o Juana, a los cuales mandamos también una felicitación por ser el día de su santo. Este personaje, recordamos hoy su nacimiento. Es algo interesante, ya que normalmente a los santos se les recuerda a partir de su muerte, cuando nacen al cielo, a la gloria. Este personaje San Juan Bautista, marcó la historia, y por eso es tan importante el día de su nacimiento. Somos el 24 de junio, 6 meses antes de la Navidad, que son los datos que encontramos en los evangelios, especialmente en Lucas, que nos dice que su madre Isabel tenía ya 6 meses de embarazo cuando María se enteró y va a ayudarla en esos últimos meses de su embarazo. Entonces, viendo cómo fue su nacimiento y su anuncio, también nos podemos encontrar algunas cosas interesantes. Mejor vamos a leer el capítulo 1, versículos 5 al 17, y ahí podremos encontrar, les digo, algunos datos muy interesantes referentes a San Juan Bautista. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a un grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Este relato nos dice varias cosas muy interesantes. La primera, pertenecía a una familia sacerdotal en el pueblo de Israel. Su padre, desempeñando este oficio sacerdotal en el templo de Jerusalén, le tocó el turno de hacer la incensación en el santuario, en la parte más privada, más sagrada del santuario. Y nos dice, su oración era esa, el que Dios le concediera tener un hijo. Ya eran de edad avanzada, no habían tenido hijos, y yo creo que su mayor anhelo sin duda era ese, el tener un hijo. Su oración fue escuchada primero, y reciben este anuncio de parte del ángel con una gran alegría, con mucho miedo, con mucho nerviosismo también. Si en condiciones normales
Imagínense si usted que es padre, madre de familia, cuando le anunciaron el nacimiento de su primer hijo, pues la emoción, la alegría, también el miedo, los nervios, ¿cómo le vamos a hacer? Para este anciano sacerdote pues no pudo ser de otra manera, también fue muy difícil. Además porque probablemente ya estaba entrando en esa etapa de resignación y decir, no es posible que ya tengamos hijos. Entonces esto nos manifiesta primero una gran realidad. Este niño es un regalo de Dios para sus padres, y no solo para sus padres, para el pueblo de Israel. Entonces es lo primero, Juan es un regalo de Dios. Fue una bendición. Él también fue un regalo para el pueblo que esperaba la llegada del Salvador. Su misión será la de prepararle el camino a Jesús con un bautismo de conversión. Por eso se llama Juan Bautista, porque bautizaba donde había agua, especialmente el río Jordán. Es famoso por ese episodio en que bautiza a Jesús. Por eso se llama Juan Bautista. Y su bautismo de conversión: arrepiéntense, apártense de su maldad, hagan caso a los mandatos de Dios, del Señor. Entonces esa era su proclama. Su personalidad también era fuerte, era recia. Se dice que vestía con pieles de camello, que se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, que era un personaje que su voz se escuchaba donde él hablaba, y atraía a muchas personas de su tiempo. Fue una persona también de mucha humildad, porque su liderazgo y su carisma pudo haberlo convertido a él casi en el Mesías esperado, y muchos le preguntaban, ¿eres tú el que ha de venir? Y Juan siempre dijo, no, yo no soy. Viene alguien detrás de mí, al que ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. A él es al que deben escuchar, a él es al que deben seguir. Y Juan lo señala como el Cordero de Dios. Entonces fue un personaje, les digo, de mucho carisma. Fue un gran líder, fue un personaje que atraía multitudes, pero que supo siempre mantenerse en su lugar y abrir y preparar el camino para que Jesús fuera y empezara su misión de anunciar el reino de Dios. Se mantuvo firme siempre a su mensaje de justicia, de rectitud, incluso a costa de su propia vida. Si recordamos en los evangelios, nos narran también la trágica muerte que él padeció cuando fue apresado por Herodes, y en una fiesta, en una borrachera, a él apuesta que daría lo que fuera como recompensa a una jovencita que bailó en su cumpleaños, y para no quedar mal con la gente, pues le concede la cabeza de Juan. Es un relato muy interesante. Entonces él termina decapitado, y en cuanto Jesús se da cuenta de su muerte, entonces él empieza el anuncio de su mensaje sin miedo, abiertamente en todas las ciudades de aquel entonces. Mi reflexión en torno a esta figura de Juan, he dicho muchos datos breves, rápidos, pero va en torno a esto, en que veamos la vida de cada persona como un regalo de Dios. Que nuestros padres nos hayan visto así es una bendición. Que tú estés en este momento aquí es porque tienes una misión que cumplir, solo que hay que descubrir cuál es. Juan lo tenía bien claro, y él se dedicó completamente a prepararle el camino de Jesús. Ojalá que nosotros, en la tarea que nos toca desempeñar, sea el oficio al que tú te dediques, pero si eres padre, madre de familia, lo que tú hagas en la vida sea para bien de este mundo, sea para preparar e invitar a los demás a ser mejores personas. Entonces la invitación y el mensaje de este santo, San Juan Bautista, nos invita a eso, a ser personas rectas, a caminar por el camino que se debe, a esforzarnos en cumplir nuestra misión a pesar de las dificultades, de los obstáculos que se nos puedan presentar. Entonces cualquier cosa o cualquiera que sea en este momento la tarea, tu empeño, en lo que tú estás dedicado, sea como padre, madre de familia, sea en el oficio que tú desempeñes, hazlo con esa conciencia. Estás cumpliendo una misión, estás ayudando a los demás, y que por medio de esos dones, de esas cualidades que Dios te ha dado, puedas ayudar a que otros se acerquen al camino del bien.
Le pedimos a San Juan Bautista que interceda por nosotros, que nos haga escuchar la voz de Jesús, que nos ayude a entender la fuerza y la esperanza que nos trae esta palabra, este mensaje, y que podamos compartirla a los demás. Les deseo una feliz tarde a todos, esperando que se encuentren bien, que su familia esté bien con la bendición de Dios. Le pedimos por todas las personas necesitadas, especialmente aquellos que se sienten solos, que se sienten sin metas en la vida, que se sienten sin ganas de vivir. Que el Señor los llene de fortaleza y de esperanza. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Pasen una feliz tarde.